Imagínate una platea vacía. ¿La viste? Ahora empieza a entrar gente. Se empieza a llenar la sala. Hablan y caminan por los pasillos. Se ubican en sus butacas. Una señora escanea el programa de mano. Vuelven al teatro luego de un año en pandemia. Y yo pienso, ¿cómo se conversan ideas sobre nuestro contexto con esa platea desde un musical argentino? 4 de febrero de 2021. A él lo conocés de varios musicales antes de Juegos, ¿Cuál es tu límite? Pero este del que vamos a hablar es una adaptación de una obra con historia. En épocas de la última y violenta dictadura argentina, Roma Mayeu fue censurada por escribir la obra original. Juegos a la hora de la siesta. Muchos años después, Juan Pablo Shapira y mi invitado de hoy vuelven a escribir un musical sobre esa historia en el 2021. ¿Cómo se trabaja para hablarle a un público de hoy con las bases de un texto de otro momento? ¿Hay algo como una universalidad que nos atraviesa sin matices? ¿Qué eligió rescatar? ¿Qué eligió potenciar? ¿Cómo fue incorporar el streaming? ¿Y cómo fue la vuelta de la presencialidad? Si lo conocés por Diano Blanco o por sus trabajos con Ariel del Mastro como asistente de dirección en American Idiot el musical y Aladdin será genial, tenés tanta ansiedad por empezar como yo. Aquí comienza un nuevo capítulo de Razzle Dazzle y estoy igual que vos. Y si encima te digo que en los premios Hugo de 2018 le dieron mejor musical off y mejor dirección de off por una de sus obras más conocidas, lo quiero ya. Es hora de comenzar a hablar del teatro que estudio con amor y amo con estudio en este capítulo que comienza así. Mi nombre es Martín, Martín Melgarejo Arena. A mí me gustan los espectáculos que me muestran una realidad un poquito más profunda que la que vivimos. Y creo que por eso también me gusta el musical. Estás entrando en una red de ideas donde la mirada es un proyecto. El streaming es una gran posibilidad para los artistas. El objeto es el Teatro Musical de Buenos Aires, pensado como circuito de ideas, de producción y como forma de vida. Creo que es lo que está pasando un poco, que tiene que ver con separarnos de la idea de que un espectáculo en Buenos Aires tiene que verse como uno de Broadway. Es hora de ser ensamble de un musical más grande. Hola, soy Marcelo Caballero, actor, director, y estás escuchando Razzle Dazzle. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Razzle Dazzle. Hoy tengo la posibilidad de estar acompañado de alguien que realmente me parece que nos va a compartir algunas ideas muy interesantes. Bienvenido, Marcelo Caballero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento de estar compartiendo un espacio para hablar un poco de teatro y de nuestros días que vienen con muchos proyectos, por suerte, y nada, contento. Gracias. Estoy muy contento también. Gracias, Marcelo, por participar, por sumarte. Primero me gustaría empezar a hablar con vos sobre la vuelta del teatro, que es este momento en el que estamos, donde con algunas restricciones, pero también desde sus posibilidades, el teatro volvió. Pero me quiero quedar en este lugar de las restricciones primero. Te quiero preguntar en principio, porque también es cierto que esta vuelta tiene algunas limitaciones, desde tu propia experiencia y en esta vuelta, pensando en juegos, pensando en School of Rock, ¿qué posibilidades para exploración y cómo se sorteó creativamente también? Esas limitaciones, cómo se sortearon esas limitaciones que nos permiten volver al teatro, pero que a la vez seguramente son también un desafío creativo. Bueno, de los dos proyectos de los que hablaste, la verdad que solamente pudo volver, o pudo llegar, porque es un estreno, Juegos, basado en Juegos a la hora de la siesta, de Roma Mayeu, porque, bueno, School of Rock por lo pronto se ve detenido, es un proyecto en el que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero lamentablemente las condiciones como están dadas hoy no le permiten al proyecto estrenarse, así que está un poco frenado, hasta en tanto y en cuanto podamos volver a un porcentaje de la sala que también pueda hacer que la inversión, que es muy grande de esa obra, pueda recuperarse o por lo menos enfrentarse. Fue una pena porque era un equipo de 47 artistas en el escenario, porque había
niños, entonces ese elenco de niños tenía que estar doblado para que no trabajen todos los días, para que no, por lo que dice la ley de minoridad, y a eso agregarle los músicos que también estaban trabajando en la obra. Entonces eran 47 personas solamente arriba del escenario, y más todo lo que implica el backstage, una gran producción que iba a ser en el ópera, se vio detenido, y esperemos que en algún momento pueda volver, porque pueda volver a retomarse ese proyecto, porque es una obra hermosa, que aparte teníamos muchas ganas de contar, y en la que venimos trabajando hace unos 3 años, pensándola y viendo cómo encontrarle su lugar en Buenos Aires, con la adaptación y un elenco que estaba realmente muy bueno y que iba a ser una alegría. Pero bueno, será en algún momento y esperemos que pase pronto. Y en cuanto a juegos, fue un proyecto que, así como la pandemia nos quitó la posibilidad de estrenar en lo inmediato, School of Rock nos regaló esta obra que le empezamos a trabajar. Estábamos pensando en otro proyecto, estábamos trabajando en la vuelta de Despertar de Primavera, pero era un proyecto, bueno, a más largo plazo. Y de pronto, bueno, nos sorprendió la pandemia, y viendo que una producción de esa envergadura no iba a ser posible en los próximos meses, y con el correr también las noticias y de cómo se estaba manejando la situación en otras partes del mundo, nos iba tirando un panorama de lo que se venía para acá, y que la obra no iba a encontrar la manera para poder hacerse. Entonces pensábamos cómo este proyecto también está dirigido por Ariel Del Mastro, tanto Despertar como School of Rock. Entonces empezamos a pensar con Ariel qué hacer con todo ese tiempo. Entonces, cuando nos sorprende la pandemia, con Ariel empezamos a pensar cómo poder seguir adelante con eso más allá del título de la obra. Y que la pandemia era una posibilidad también como para poder sentarnos a escribir y poder contar un poco todo esa misma posibilidad que brinda Despertar de Primavera, de hablar de la adolescencia, de hablar de el descubrirse, poder pensarlo desde acá, digamos, porque es una obra que, si bien se estrenó acá en su momento y es un material muy universal, no deja de ser una obra basada en una obra alemana, con un trabajo de un equipo estadounidense que fue el que le dio la parte musical. Pero no dejaba de ser una idea heredada. Entonces también este parate y la no viabilización del proyecto en lo inmediato hizo que empezáramos a pensar cómo poder transformar esa posibilidad que nos está dando el encuentro, porque éramos un grupo de gente que tenía muchas ganas de trabajar junta. Entonces empezamos a pensar este equipo en dónde lo podríamos replicar, en qué historia, en qué argumento, en qué tema. Y ahí aparece la posibilidad de traducir al teatro musical la obra Juegos a la hora de la siesta, que fue una obra que fue prohibida en la época de la dictadura, y que se convirtió en una especie de ícono del teatro argentino, y que también le habla a los adolescentes, pero también le habla a los adultos, y habla de la crianza, y habla de las responsabilidades de los padres para con la niñez. Entonces encontramos un lugar y encontramos tiempo. Sobre todo eso, encontramos el tiempo que antes, por otros proyectos, por clases o por la vida misma, no teníamos, y esa pausa obligada nos dio el tiempo que necesitábamos para poder dedicarnos a full, porque todos nuestros proyectos literalmente estaban detenidos. Dedicarnos a full a escribir una obra nueva, que quizás en otro momento hubiese tenido otro grado de desarrollo a nivel tiempo, quizás hubiese sido de otra manera, no sé, no tan rápido, pero la pandemia nos dio la posibilidad esa, de poder dedicarnos a full a ese material y trabajar
en crear lo que hoy es la obra. Marcelo, Juegos al principio se estrenó con una función por streaming y después también vino la función presencial. En algún punto son dos sistemas que durante la pandemia tuvieron mucho protagonismo, incluso la discusión sobre si una obra se puede llevar al streaming, no se puede llevar al streaming, cuánto se pierde lo teatral, si se puede negociar eso. Y en un punto Juegos logró la misma experiencia, la misma experiencia no comparando los sistemas, sino logró transmitir su mensaje en dos plataformas que en principio son muy diferentes. Quiero preguntarte también cómo fue, no solamente generarlo, sino al mismo tiempo la recepción de quienes después la vieron presencial y tuvieron ese otro intercambio con la obra. El streaming, sí, es como decís, el streaming no es teatro, no es lo mismo que la presencialidad, es lo que también define a lo que hacemos. El teatro, si no es ahí, uno al lado del otro, con el espectador, no es teatro, es otra cosa. Y está muy bien que lo sea. Y es otra cosa que también nos permite llegar a otras latitudes y que nos permite contar la obra utilizando otros lenguajes que quizás en nuestro arte antes no habíamos utilizado. No es teatro, no es teatro. No se puede reemplazar el teatro con el streaming, porque el teatro es el vivo, el teatro es esa posibilidad de la no edición, ni edición de toma, ni edición de cámara, por más que hagas la obra como si fuese un vivo, de corrido, no es eso el teatro, pero el streaming es una gran posibilidad para los artistas. Me parece que es una gran posibilidad para los artistas y es una gran posibilidad para el teatro también, porque tiene la carencia del vivo, pero tiene la posibilidad del viaje a otros lugares. Entonces me vi durante la pandemia viendo obras que sucedieron en Alemania, viendo obras que estaban en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en Corea, en África. Y cuando tengo la posibilidad de ver todas esas compañías trabajando para mí, no sucede, no llega, y tenemos esa posibilidad ahora que también le da un plus de que haya una mirada artística sobre ese material final, que antes nos pasaba que veíamos mucho teatro filmado, pero era teatro filmado muchas veces con una visión muy corta artísticamente, donde simplemente la edición significaba alternar cámaras y no que la cámara tenga una posición artística frente a lo que está viendo. Entonces, esto sí nos enriqueció de alguna manera, nos enriqueció. No es teatro, no reemplaza. Siento que apareció una nueva forma, como en su momento en los 80 apareció el videoclip, en los 90. Es una nueva posibilidad, No es lo mismo, no lo reemplaza, no lo anula, ni son incompatibles entre sí. Pero complementó en algún... Decime, perdón. Esto quiere decir que la experiencia de Juegos, si ves el streaming, lo ves en vivo, es la misma obra, es el mismo contenido, es el mismo arte, y claramente no es lo mismo. Porque también el streaming nos dio la posibilidad de hacerlo en un estudio, en un espacio mucho más amplio, donde la cámara y el vacío que generaba el espacio en el que lo estábamos haciendo contaba otra cosa, y el movimiento de las cámaras contaba otra cosa, que no deja de ser vertiginosa en verla en vivo, pero la cámara nos dio otra posibilidad. Me quiero quedar en el costado de la oportunidad del streaming, porque la cuestión del reemplazo del teatro en realidad es realmente imposible, es esto que estábamos diciendo, que decías muy vos, pero quiero pensarlo como posibilidad, digo, que por fuera del alcance que le permitió tener a la obra, y sobre todo en ese contexto donde
había tanta necesidad de ver arte, de poder también de algún modo compartir una experiencia diferente a lo que estábamos pasando en ese momento. ¿Qué posibilidades desde la creación trajo el streaming? ¿Qué apuestas? Incluso desde lo específico, ¿dónde ves que el streaming alimentó un potencial que la obra tenía y que en lo audiovisual pudo lucir más todavía esas características? Y principalmente, digo, el que dirige teatro nunca tiene la posibilidad de dirigir la mirada del espectador más que con algún que otro truco. Acá es con un truco técnico, ¿no? Con la iluminación, con un movimiento escénico. Digo, acá el streaming nos dio la posibilidad de ser omnipresentes como creativos también en el proceso que realiza el público cuando lo ve. Pudimos direccionar la mirada, pudimos darle posibilidad de ver varias cosas al mismo tiempo que nos parecían importantes. Nos dio la posibilidad de escondernos en lugares que en un teatro no podemos hacer, como ser el atrás de una escenografía, un rincón, casi mirando una pata. Nos permitió todo eso. Entonces, y también nos permitió ser niños de nuevo, porque uno, digo, la formación profesional te lleva a esto de estar como en un lugar de adulto, en un punto, ¿no? Cuando estás llegando, después de recorrer muchas veces el teatro, también te vas volviendo adulto en el teatro. Y esto fue volvernos niños de nuevo porque estábamos completamente vírgenes de todo lo que teníamos adelante, salvo alguna experiencia que uno haya tenido muy remota, pero acá era hacer algo distinto, volver a hacer algo distinto completamente, ¿no? Pero con lo que ya sabemos, con todo el recorrido que tenemos y potenciando las carreras individuales y lo colectivo también, por supuesto. Pero era nuevo. Me acuerdo de hablar con Vanessa Giraldo, la escenógrafa de la obra, que estaba muy detallista en que en la tarima se vean los granos de la arena que se usan en la obra, ¿no? Como que se percibiera eso, que eso fuese, porque la cámara iba a estar cerca, lo que en un teatro por ahí se puede resolver pintando más, no, acá tenía que verse. Entonces, y eso pasó en todas las áreas, la coreografía, cómo pensarla de Rosa Asensio, cómo pensarla para la cámara también, y qué es lo que la cámara iba a hacer en ese momento. En los ensayos estábamos nosotros caminando entre los artistas mientras estaban haciendo las coreografías para ver qué ver y qué seleccionar de todo eso que estaba pasando. Cosas que no sé cuántas veces hemos hecho. Entonces, eso, fue un juego constante. Y por suerte Juegos tienen un gran equipo con mucha experiencia y que son artistas hermosos, con lo que es muy hermoso trabajar. Entonces, es eso, el teatro cuando tiene un halo de amistad que lo rodea y que lo convierte en una fiesta en todo momento, te lleva hacia ese lugar de la niñez del niño que fuimos perdiendo de alguna u otra manera. Esta obra habla de eso encima, lo cual también nos llevó a niveles intensísimos de contacto con eso y con lo que la niñez significa para cada uno de nosotros. Y nos dio esa posibilidad, sobre todo nos dio esa posibilidad. Y a partir de eso redescubrirnos también en lo que hacemos, ¿no? A partir de ser niños con algo y de perderle el juicio al cómo se hace porque simplemente no sabíamos cómo se hacía, nos permitimos también jugar porque iba a ser la única manera de llevar adelante lo que la vida nos estaba poniendo como escenario. Era la única manera, jugar y tirarnos a la pileta. Marcelo, estoy pensando en la forma del musical, recién hablabas de también estas transformaciones. Este proyecto, que es muy diferente a Lo Quiero Ya, tiene una particularidad, pero nuevamente aparece Juan Pablo Shapira en la creación musical. Y quizás quisiera preguntarte, dentro de un texto que
que ya, por ejemplo, Lo quiero ya es original, pero este es un texto que ya tiene una base y me interesa mucho preguntarte, dentro de ese texto, ¿dónde identificás o dónde ves que en el trabajo fueron sistematizando que se construye un buen momento para pasar a canción, a simplemente música, a un momento de danza? ¿Cómo se construye esa relación para pasar, en este caso puntual, de texto a musical y también recuperar un poco lo que fue esa experiencia para Lo quiero ya? Sí, es que, bueno, Juan Pablo Yapira es un socio hermoso. Es un hermano que me regaló la vida, con el que vemos el teatro de una manera muy similar y lo entendemos como esto que estás diciendo, como el momento de la canción de una manera muy similar, el dónde va, el qué cuenta. Y también lo que pasa con esta obra tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Toda la cantidad de información nueva que se le agregó en estos 44 años de diferencia que tenemos con el estreno original. Nos permitió agarrarnos de aquello que decía Bob Fosse, cuando la palabra no alcanza es donde entra la música, y que acá fue al revés, digamos, fue entenderlo al revés, porque había mucho más para decir. Entonces, donde encontrábamos que existía toda esa información que nos estaba faltando incorporar en el texto, es donde iba la canción. No tuvo más que... No hubo más que hacer que pensar la obra y entender qué entendimos en todo este tiempo. Y a partir de ahí empezar a construir las canciones y también nos permitió profundizar en lo solitario de los personajes, en lo individual, porque la obra original es una obra de vínculo constante. Y acá nos permitió frenar un poquito y ver los individuos y entender sus cabezas un poquito más. Y bueno, ese fue el trabajo básicamente y fue muy interesante ese recorrido, porque las respuestas aparecieron rápido, pero la profundidad fue lo que hubo que trabajar en cantidad. Tuvimos grandes colaboradores en cada una de las áreas que también ayudaron a pensar y a definir desde cada uno de sus lugares esta obra y estos personajes. Maca del Mastro, que es la asistente de dirección, que en ese sentido fue un aporte fundamental para la concreción de esas ideas desde el intelectual y desde lo artístico. Ari del Mastro, que tiene, creo que una de las visiones más interesantes en el género, en el musical argentino, tuvo nos dio la gran posibilidad de jugar y de sentir esa dirección guiándonos hacia un mismo lugar, donde se generó una gran libertad para con el proyecto. Y no solo generó una gran libertad para con el proyecto, sino que nos regaló libertad entre nosotros en medio de un momento en donde estábamos todos encerrados, paradójicamente. Entonces fue todo un proceso muy, muy potente en su recorrido. Fue un proceso muy potente en su recorrido y eso es lo que creo que se ve en la obra, más allá de la visión particular que pueda tener cada espectador. Digo, hay algo que es innegable, que es la potencia del material, y eso tiene que ver con ese proceso que vivimos como equipo, donde se generaron lazos muy fuertes en muy poco tiempo y muy profundos, y donde la obra también nos permitió hablar de nuestras profundidades y de nuestras vidas y de conectarnos entre nosotros, conociéndonos en lugares que quizás otro proceso no lo habilita. Vos fuiste también el encargado de la adaptación del texto de la obra y se me ocurría esta pregunta. Mirá, la obra original es Juegos a la hora de la siesta, de Roma Maieu. Es una obra de 1976 que tiene un trasfondo muy fuerte en relación a esos juegos que juegan los niños de la plaza,
donde está la cuestión de la dictadura y también no solamente eso, sino la presencia de discursos sociales muy fuertes en cada uno de esos niños, en las situaciones que ocurren. Hay algo que se me venía a la cabeza, esto es un poco interpretativo, pero digo, Fuegos a la hora de la siesta habla de un hábito, a la hora de la siesta. Esta versión, que es un musical, tiene una interpelación directa ya desde el título. Juegos, ¿cuál es tu límite? Esta obra le está también hablando a una generación de jóvenes. Vos hablabas de este volver a ser niño, desde este lugar también, reinterpretar esa pieza y llevarla a una platea donde hay muchas personas jóvenes también. Te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas que esta obra todavía sigue mostrando como reflexiones pendientes para esta generación que te hacían a vos volver a plantear esa adaptación desde un lugar que construía también una nueva forma de interpretar esos fenómenos que la obra trae consigo, más allá del hecho dramático y de la historia? Continúa en la parte 2 de la entrevista a Marcelo Caballero. Por suerte el musical dejó de ser un espacio, el teatro siempre es entretenimiento, por supuesto, pero dejó de ser un espacio de mero entretenimiento. Me interesa esa posibilidad de imprimir en el escenario una visión magnífica de la vida. Recordá que la música que escuchaste se usa con licencias de Creative Commons y podés consultar su información de derechos en el detalle de la publicación. En el mismo lugar hallarás toda la información de fuentes que se hubiesen mencionado. Por cualquier duda, podés escribirme a raslaslargentina@gmail.com. Te espero en el próximo capítulo. Muchas gracias.